Hola a todos, buenos días. 21 de junio de 2004. Ese día me fui de mi nación. Abandoné mi país natal y me fui al extranjero. Y por todos estos años, por todo este tiempo, mucha gente me ha preguntado tantas veces cómo es posible que el que era mi país, esté en las actuales condiciones. Y yo encuentro la razón en su propia historia. Venezuela en su historia explica el por qué ha llegado a esta actual situación. Venezuela, que fue un país rural, que gracias al bien petrolero pasó a ser la joya del Caribe. Y pasó de manera escalada, porque en los albores, cuando inició el petróleo, estaba en manos de un señor llamado Juan Vicente Gómez, que se había comprado la presidencia, pero era un caficultor exitoso, un hábil comerciante, y pertenecía a una parte de Venezuela que no fue al conflicto que quedó después de su liberación de los españoles. Era parte de la Venezuela andina y era parte de la Venezuela que se abocó a exportar nuestro primer petróleo de exportación, que fue el café. Mientras en los llanos, en Caracas, en Maracay, estaba el conflicto, la guerra civil, los andinos se dedicaron a producir, a trabajar, y se hicieron gente de potencia. Y Gómez tomó el poder. Y Gómez en el poder, luego de 6 años en el poder, aparece algo que se llamaba Sumaque 1, nuestro primer pozo petrolero, en 1914. Y a mitad de ese año empezó a producir petróleo. Y Gómez trajo a los estadounidenses, que eran los que tenían la tecnología de búsqueda, extracción, refino y comercialización de todo eso. Y Gómez les dio el negocio petrolero a los americanos en concesión. Y Venezuela empezó a cobrar un royalty. Es decir, de aquellos $9 y algo, quizás menos, Venezuela cobraba algo que era similar al 30%. Pero ya Gómez, con su modo de hacer, pensar y actuar, tenía la economía de Venezuela balanceada y el bienestar petrolero fue un plus, bien gastado y administrado por el benemérito, Juan Vicente Gómez. Y fue la primera vez en la historia que Venezuela estuvo sin deudas ni internas ni externas, fue un país solvente. Luego, andando más adelante en el tiempo, y en manos de otro dictador militar, esta vez Marcos Pérez Jiménez, Venezuela, que ya era una potencia en petróleo, porque la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez extraía y refinaba poco más de 3 millones de barriles de petróleo, aún en manos concesionadas a los americanos. Pasó a ser en manos de Pérez Jiménez dejó de ser una nación del tipo campestre, una nación de campo, a potencia tecnológica, de avanzada, no más una nación rural, sino la potencia de Latinoamérica.
Y Marcos Pérez Jiménez, en sus 7 o 9 años de gobierno, la dejó no solo sin deuda interna y externa, sino la dejó en superávit. La primera vez que Venezuela estuvo en superávit, con una economía más fuerte que la de Estados Unidos, con una moneda más fuerte que la de Estados Unidos, con sus límites territoriales bien demarcados y respetados, con excelentes relaciones internacionales. Y Marcos Pérez Jiménez abandonó el poder, fue derrocado, y los demócratas tomaron el tesoro, el país como tesoro, y empezaron a manejarlo a su modo. Y estos señores demócratas permitieron que Venezuela pasara del superávit al endeudamiento. Y aún hoy en día nadie sabe de ellos explicarnos por qué Venezuela pasó a endeudarse. Bueno, y Venezuela pasó a endeudarse simplemente por la crisis de idiosincrasia que inició, la crisis de libertinaje que inició, después que Marco Pérez Jiménez se fue. Y es ahí la raíz de nuestra caída, la falta de escrúpulos que poco a poco fue escalando en los años. Y para hacerles el cuento corto, cuando los estadounidenses tenían un montón de años con la concesión petrolera venezolana vencida, el señor Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo en el 74. Venezuela, la fundadora de la OPEP, en manos de Juan Pablo Pérez Alfonso, nacionaliza el petróleo y pasó a ser la señora y no más la amante del petróleo, pero no supo ser la señora, porque nuestros demócratas entendieron que ellos, devaluando nuestra moneda, podían tener más bolívares por cada dólar petrolero. Y aquí empezó nuestra debacle. Lo que tenía que ser nuestra fortuna fue nuestra desgracia. Y los gobernantes demócratas que hicieron de los trabajos públicos, de las obras públicas de infraestructura, una caja chica para alimentar su clientelismo político de quítate tú que me pongo yo cada 5 años, inflando los precios de la obra de infraestructura. Es decir, lo que Marcos Pérez Jiménez construía en 100 millones en 3 meses, los demócratas pasaron a hacerlo en 400 millones en un año. Eficacia cero, despilfarro todo. Se hizo un modus operandi del gobierno, de todos los gobiernos, y arruinaron nuestra idiosincrasia, porque así haciendo crearon un desnivel económico y un gran resentimiento social que estaba vedado. Y de esta manera prostituyeron nuestra economía. Estos señores, devaluando la moneda para tener cada vez más bolívares y más bolívares, creando dinero inorgánico, iniciaron todo el desastre actual. Lo iniciaron ellos y crearon el resentimiento social del que se valió Hugo Rafael Chávez Frías para ponernos los unos contra los otros. Esto es la base de la triste realidad actual. Venezuela, el mejor país del mundo, los 912.000 kilómetros cuadrados más bellos de este planeta, arruinados completamente por su propia gente,
por qué el venezolano dejó de ser escrupuloso y pasó a ser inescrupuloso, dañándose a sí mismo. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Espero sea de utilidad. Un saludo.